Bueno, pues ahora le aprecio mucho a Manuel Bartlett, del director de la Comisión Federal de Electricidad, al que conozco hace medio siglo, que me haya aceptado esta llamada. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me da mucho gusto oírte, como siempre. Tenemos una A ver, relación de trabajo desde que éramos unos chavitos. Imagínate cuánto tiempo ha pasado. oye, ¿todavía sigues usando el mismo reloj Rolex que te compraste en aquella gira a la frontera por ahí de 1967? Sigo, aquí lo tengo ahorita, son 2:05, y lo compré, ¿te acuerdas? Que fuimos Sí. a una elección interna en Ciudad Juárez, y con los viáticos que me tocaron, me crucé a Estados Unidos y me compré este reloj que ha estado conmigo desde que tenía yo 25 años. Y tú te has fijado bien siempre de él, y aquí lo tengo. Sí, sí, porque sí me llama la atención. A ver, Manuel, tenemos muchas cosas. Primero, lo de las energías limpias. Este decreto ha sido ahora sí que como dicen, un escobazo a la colmena, así al avispero. Bueno, eso, te lo quiero explicar. Mira, A ver, el acuerdo al que te refieres es el acuerdo del SENACE, que provocó sí, una campaña brutal, ¿verdad? Mentirosa en todos los medios y permanente, acusándonos de estar con eso destruyendo las energías limpias y que éramos unos cavernícolas que regresábamos a la temporada del combustorio y del carbón. Esto es mentira, absolutamente falso. Te explico, las redes de transmisión en todo el mundo tienen que mantener un equilibrio muy delicado entre la generación de energía y su consumo. Tiene que ser exacto, ¿verdad? Y las redes tienen la función de llevar la electricidad a todo el país. Son miles de kilómetros que son propiedad del Estado mexicano y las administra la CFE. ¿Cuál es el sentido de este acuerdo? El sentido es que las redes en todo el mundo y en México necesitan tener confiabilidad. Esa es la palabra clave, confiabilidad. Quiere decir que las redes no pueden tener en ningún momento una situación de riesgo, desequilibrio y peligro de no funcionar. La confiabilidad es una obligación constitucional que deriva de la obligación que tiene el Estado mexicano, aún en esta apertura de mercado, como le llaman. El Estado mexicano tiene la responsabilidad de cuidar la seguridad y la confiabilidad de las redes en todo momento. Y la dependencia del Estado mexicano, del Ejecutivo, que tiene esta función, es la Secretaría de Energía. No estamos inventando nada nuevo. Está en la Constitución, está en todas las leyes, que la confiabilidad es el requisito para cualquier productor que quiera subirse a la red. Y el SENACE es el organismo autónomo que está encargado de subir a la red las diversas ofertas de electricidad y tiene forzosamente que cuidar y subir lo que no ponga en riesgo la confiabilidad de la red. Eso es lo que trae ese acuerdo. Y es un acuerdo basado en principios constitucionales y legales y es una facultad del Estado. Al aplicarse el acuerdo en una situación de anormalidad que es el momento actual con la pandemia, que tiene un problema que hay una baja de demanda y hay por tanto que bajar muchísimo la generación por tener detenidas las fábricas y los grandes consumidores y pasar esa electricidad a la zona domiciliaria donde está refugiada la población. Y en este momento la confiabilidad del sistema de transmisión es extremadamente delicada
y lo que hizo el SENACE fue decirle a unas plantas eólicas que estaban ya preparándose para incorporarse, les dijo, espérate, suspenden los ingresos ahorita por confiabilidad de la red. Así está, y no tiene nada que ver con una liquidación de las energías limpias y que esto es una cuestión de combustible. Mentira tras mentira. Hemos llegado ya, Joaquín, tú y yo que hemos participado tanto tiempo, a una comunicación perversa, ¿verdad?, tramposa, y que incluso ha llegado por sus intereses a atacarme a mí, a mi familia, a mi hijo, a todo lo que sea sin ninguna limitación, ¿verdad? Bien. Y esta campaña es perversa porque es mentirosa. Bien, a ver, Manuel, el decreto, de hecho, pues termina, como se dijo, con las energías limpias. ¿Esto es cierto o no? Y acaba con la participación privada en lo que tiene que ver con la energía eólica, con la energía solar, incluso con la hidráulica. Esa es una absoluta mentira. No es cierto, no acaba con nada. Sigue funcionando, y lo que ha pasado ahorita es que unas parques que iban a entrar, espérate porque necesitamos cuidar la confiabilidad. Esa es la mentira a la que me refiero. Y están generando a la opinión pública mentiras, ¿verdad?, porque no estamos de ninguna manera quitando a la electricidad limpia. Nosotros queremos electricidad limpia para el pueblo de México y para proteger la atmósfera de México. Es una mentira. Ahora, aquí está lo que dice la CONCAMIL, que se te dijo, lo voy a citar, ¿sí? Sí. Las mentiras del señor Manuel Bartlett, director de la CFE. México necesita de funcionarios públicos aptos y honestos que no mientan ni pretendan manipular a la sociedad, dice la Confederación de Cámaras Industriales de México. Eso lo dice Cervantes, ¿verdad? Y ya le contesté. El mentiroso es él. Ya le contesté directamente en un tuit. Es un mentiroso porque está diciendo que nosotros estamos manipulando la opinión, cuando quienes están manipulando a la opinión son ellos, y particularmente ese señor que tiene, y le puse en el tuit una cuestión que tiene su fundamento, que el señor tiene que defender los intereses nacionales y los intereses de los industriales de México. Ese ya lo contesté y no ha tenido una respuesta porque no tienen elementos para decir que yo miento, sino los que mienten son ellos. Afirma que tú sostienes que la empresa privada debería comenzar a ayudar a pagar los costos de transmisión. Eso es otro tema que no tiene nada que ver con esto. Ese es otro tema que es absolutamente que yo he planteado. Mira. Porque dicen que sí pagan. No pagan. Son mentirosos. Mira, ya dejemos el tema del acuerdo. Yo te recomiendo que veas un artículo que me llegó de The Guardian que dice Low demand for power causes problems for national grid en Inglaterra. Es la explicación, te lo voy a mandar para que veas que cuando baja la generación de la demanda, se crea un problema en la red. Y eso es lo que se les dijo, ustedes espérense porque tenemos problemas en la red. Te voy a mandar la nota para que lo veas. Sí. No tiene nada que ver con que vamos a regresar al combustorio y que vamos a regresar al carbón. No es cierto, mienten. ¿Eso no es cierto, Manuel? No es cierto, mienten. No hay ninguna medida y hay que... Bueno, lo que pasa es que nadie lee el acuerdo. Entonces... Por eso, pero contéstale tú, a ver. Dime. A ver, dime. Aquí dice, las empresas pagan mensualmente de acuerdo con la tarifa regulada por la CRE. Las empresas, la energía eólica paga un mínimo, una ridiculez de la transmisión de la red. Es decir, no paga la carretera como debería de ser y, por tanto, nos causa un enorme daño a nosotros que tenemos que mantener la red. Y hay otras empresas, ¿verdad?,
unas empresas que son asociaciones de autogeneración que no pagan tampoco nada, y son miles. Y eso yo lo he reclamado públicamente. Está y lo conocen perfecto las organizaciones empresariales mexicanas, porque tenemos un pliego petitorio presentado a la CRE, en donde estamos reclamando toda una serie de medidas que dañan con miles de millones a la CFE, y que queremos y estamos pidiendo a la autoridad reguladora que corrija esto que te estoy diciendo. De manera que el señor oculta lo que saben. Hace poco tiempo, ¿verdad?, hicieron un descubrimiento supuesto de que la CFE había presentado una serie de puntos que queremos que se corrijan, que nos hacen daño y que no es la ley, porque el presidente me dio instrucciones a mí de que yo tengo que rescatar a la CFE sin tocar la ley en lo absoluto. Y estamos pidiendo a la CRE que medidas regulatorias no legales que nos hacen daño se corrijan. Y uno de ellos es el no pago adecuado de la red de las empresas privadas en general, particularmente las energías limpias. No es una invención mía, está en un pliego petitorio que el propio sector privado mexicano denunció como que estábamos nosotros pidiendo cosas clandestinas, cuando es una petición pública al órgano regulador de la energía. Y insisto, no pagan la red y no pagan una serie de cuestiones que deberían de pagar. Y eso no es un ataque a la energía limpia, sino lo que es una reclamación que hace la empresa CFE, que no puede permitir estar subsidiando a las empresas privadas. Son subsidios a final de cuentas. Y nosotros, yo tengo la obligación de defender a mi empresa. Y tengo la obligación de hablar con franqueza cuando estamos sometidos a una campaña mentirosa como esta. Ahora, se están llevando muy fuerte porque el lenguaje del presidente de la CONCAMIN es de que, perdón, lo estoy citando, ¿sí? Es que eres un mentiroso. Él un poco groserillo, digamos. Ya le contesté que el mentiroso es él. Él es el que me llama mentiroso a mí, y te estoy diciendo por qué es mentiroso él. Esto que está diciendo que se paga, está reclamado en la CRE por nosotros. No es una cuestión de que yo pueda inventar ahorita y me llame mentiroso, ¿verdad?, sino que es una petición clarísima en un pliego petitorio que está en la CRE, y estoy pidiendo desde hace más de 6 meses que lo resuelvan. Y ellos conocen el pliego petitorio. Tan es así que te doy un dato. Cuando protestaron por nuestro pliego petitorio, como si nosotros tuviéramos que pedirles permiso para pedir a la reguladora que enmiende cuestiones que están contra nuestros intereses, hubo una reunión en la Secretaría de Energía, ¿verdad?, en donde asistieron los representantes del sector privado. Entre ellos, me imagino, habrá estado este señor que me tacha de mentiroso, y ahí discutieron el tema del no pago. Lo discutieron y estuvieron todas estas asociaciones de cogeneradores que no pagan, y son empresas importantísimas, que no pagan el transporte en la red, y le causan al Estado mexicano y a la CFE pérdidas enormes. Y luego piden que se amplíe la red, porque han dado permisos. La CRE anterior, el régimen anterior, dio permisos y más permisos, y se ubicaron donde se les dio la gana, ¿verdad? Y no se fijan que el principio fundamental de toda red, fundamental por encima de todo, se llama la confiabilidad de la red. Eso es la verdad, y es público. Es más, si tú, que tienes tanta capacidad de investigación e información, el año pasado estuve yo en la Cámara de Diputados, invitado. Sí, lo recuerdo. Y ahí dije yo esto que estoy diciendo ahorita, ahí lo dije. Oye, también
también has dicho que las energías renovables no es un mercado, es un atraco a la nación. ¿Por qué? Los contratos y lo que están haciendo, pues es un atraco. Si no te pagan, no es un atraco el no pagar la transmisión, que es fundamental. Claro que es un atraco. Y si ya estamos hablando fuerte, como este señor, y con estos ataques personales que me han infligido ellos y los intereses que hay aquí, ataques personales que nunca había yo visto a tal grado desde el primer día, ¿verdad? Que digamos la verdad, lo único que pido yo es que haya justicia y equidad en el sistema eléctrico mexicano. Y es mi responsabilidad, Joaquín. Yo vengo a ayudar, yo tengo el interés de que el sistema eléctrico mexicano funcione. Hace muchos años estoy en ese tema, en el primer Senado y en el segundo Senado. De manera que hay medidas que son contrarias a la razón y que no tienen fundamento, y yo las he reclamado, pero que no me vengan ahorita a decir que yo sorpresivamente estoy diciendo mentiras, porque lo dije en el Congreso de la Unión, lo he dicho 1000 veces. Oye, y los amparos que dio el Poder Judicial a 7 empresas, ¿qué opinas de eso? Bueno, mira, el presidente ya dijo que vamos a respetar, y no queda de otra, el sistema judicial mexicano. Ellos pero también dijo que iban a impugnar, ¿no? Claro, pues sí, cuando presentan un amparo hay dos partes, ¿no? Mira, yo creo, con todo respeto para el Poder Judicial, que están equivocados, porque el tema que te repito es la esencia de la electricidad para todos los mexicanos, para ti y para todos los que están en México recibiendo la luz, es que la transmisión y la distribución, las redes sean confiables, ¿verdad? Esto es fundamental y está basado en la Constitución de la República y es una función que establecen las leyes y se la encargan a la Secretaría de Energía. Bueno, y el darles una suspensión, que es un procedimiento en el amparo, cuando es un daño que se puede causar de manera irremisible mientras se gestiona el amparo, entonces se pide, suspende las cosas, porque si cuando se resuelve el amparo yo gano, ya las condiciones ya no se pueden reponer. Entonces, sí, entiendo lo del amparo. Hay la suspensión del amparo. Hay una suspensión provisional y suspensión definitiva hasta la resolución del amparo. Ahora, Manuel, aquí y ya presentamos. Recurro a lo que dijo el presidente. Sí. Los empresarios deben ofrecer disculpas por contratos de energía, no demandar al Estado. ¿Qué te parece a ti eso? Me parece perfecto. Pues claro, si hay, acuérdate de los contratos leoninos que hicieron. Es que lo que hay que entender, Joaquín, es que la reforma energética no fue una reforma para establecer el mercado eléctrico como novedad y quitar a la CFE como el instrumento del Estado para darle electricidad a los mexicanos sin propósito de lucro y sin ninguna limitación. Y se convierte en un mercado en donde el asunto no es el presentar un servicio, en dar un servicio, sino en un negocio privado, en donde hay intereses extranjeros. Y la reforma energética que impusieron en México tiene por objetivo acabar con Pemex y acabar con la CFE. Eso lo he dicho. Eso es lo que dijo también el presidente, que había un complot de empresarios para destruir Pemex y la CFE. ¿Es cierto? Claro, no es la reforma energética lo es. La reforma energética y sus reglamentos tienen por objeto destruir a las dos empresas públicas. Podrían decir es que está en la visión del neoliberalismo, ¿no? Que establece que no debe haber empresas públicas, sino todo debe ser privado. Bueno, nosotros siempre pensamos que no, que las empresas públicas son una garantía para el Estado mexicano para atender necesidades
fundamentales del país, como es la electricidad. Entonces, ahora, la reforma energética no es una maravilla, ¿verdad? Y hoy nos presentan como que están atacando a la reforma energética. Yo estuve en el Senado en la reforma energética y te puedo decir, y ahí están mis intervenciones, que la reforma energética esta fue impuesta. Se asociaron el PRI, el PAN y el PRD para lograr lo que no tenían los votos. Bueno, como ahora se asocia Morena, ¿no? Eso es inevitable en un Congreso. Sí, cómo no. Nada más que ahí se asociaron con el PRI para poder reformar la Constitución de la República, que no tenían los votos cada uno de ellos, ni siquiera el PRI. Ahí se impuso. Yo te podía explicar todas las cuestiones que hicieron, dictámenes sacados fuera del propio edificio, iniciativas que llegaban y se discutían en 5 minutos. No es una pureza democrática de la reforma energética. Y nosotros estamos buscando que no nos haga daño, y mi función como director de la CFE, como director de esta empresa nacional icónica de México, es rescatarla e impedir que haya trampas, que haya toda una serie de medidas reglamentarias que nos hacen daño en miles de millones de pesos. Y ahí está, para que no anden diciendo que digo mentiras, el pliego petitorio, que es público, y en donde estoy todas las cuestiones señaladas ahí. Una cosa, a ver, Manuel, para que quede muy claro. Tú, como director de la CFE, ¿no estás en contra de las energías limpias? Hablo la eólica y la solar. ¿Y se va a permitir que el capital privado siga participando en la producción de energía eólica y solar? Claro que sí. Claro que sí. Bueno. De acuerdo no tiene nada que ver con eso. Nada más que si te digo, ya es otra cosa, que sí que paguen lo que deben, ¿no? Y que no estén haciendo trampa, porque están creando graves problemas al Estado. Por eso se dice, si no te pagan, y son miles de empresas que se benefician de acciones ilegales y de simulaciones, pues estoy en contra, porque es mi responsabilidad hacerlo públicamente si es necesario. Bien, a ver, entonces déjame ponerlo de este modo. Tú como director, el director de la CFE, Manuel Bartlett, está a favor de las energías limpias, la producción eólica, solar, con capital privado, pero lo que quieres es que paguen el traslado de esa energía por las vías, vamos a llamarla así, de la CFE. ¿Es lo que quieres? Déjame volverte a frasear tu pregunta. Yo soy una empresa, no soy la Secretaría de Energía. Yo no estoy... No, por eso dije el director de la CFE. Privada. Yo estoy a favor de mi empresa. Esta empresa compite en el mercado, se supone, ¿verdad? Y lo que tengo que defender es esta empresa. No estoy en contra de que inviertan. Que inviertan, está abierta a la inversión. No estoy en contra. De lo que estoy en contra es que me hagan daño a mí y no paguen lo que tienen que pagar. Bien, en lo que es la transmisión de esa electricidad, de esa energía eléctrica. No, ahora, hablas del daño a ti. El daño a ti personal, que me dices que nunca habías visto. ¿Te refieres a, por ejemplo, a las acusaciones de las casas? ¿Esa fue parte de la campaña? Bueno, pero claro, ya sabes, este personaje escribe 2 articulitos ridículos con insinuaciones y montan una campaña millonaria para decir que yo soy un corrupto y que soy multimillonario y que tengo casas por todos lados. Tú me conoces, Joaquín, desde que compré este reloj. Y tú sabes que no he sido corrupto en toda mi vida. Y he estado en gobiernos, he sido secretario de Gobernación, he sido gobernador del Estado de Puebla. Nunca me han acusado y mi patrimonio es público. Mi patrimonio está año con año presentado. Soy una gente honesta por tradición familiar. Y esta es una campaña vil, sucia, a partir de un artículo periodístico que no vale nada. Ahora, pero los intereses son muchos, Joaquín. Te voy a decir nada más así para terminar. Fíjate que aquí, en esta empresa que tiene, claro, que competir con los privados, yo no soy autoridad, Yo tengo que competir, y competir es tratar de ganar. ¿Estás de acuerdo, no?
Yo no vengo aquí, yo que inviertan lo que quieran, pero que me paguen a mí. Yo tengo que salvar esta empresa destinada a morir por la reforma energética, respetando la ley, y esa es la instrucción del presidente de la República. Y tenemos una empresa, primero, que tiene toda esa inversión privada, ¿verdad?, que esperaba que desapareciera la CFE, ellos. Y dos, es una empresa que maneja un presupuesto de $500 million y que tiene una capacidad de compra de 250,000 millones de pesos al año, Joaquín. Nosotros compramos entre combustibles y todo lo que es necesario para esta fábrica gigantesca que atiende a todo México, 250,000 millones de pesos. Y estamos haciendo un control porque había una brutal corrupción en estos recursos del país. Y estoy controlando esos. Y entonces hay muchas gentes que no les gusta ese control, mi querido amigo. Y entonces aparecen todas las campañas. Soy el favorito para organizar campañas, me acusan. Y luego Oye, mi hijo lo de tu hijo también, lo de tu hijo y los respiradores, también me dicen que es parte de esa campaña, que fue falso. Claro, mi hijo Manuel tiene una empresa hace más de 10 años, una empresa con socios que se dedica a traer material y máquinas y toda clase de instrumentos para el sector salud desde hace 10 años. Y ha vendido máquinas de lo más modernas, ha traído de lo más avanzado en materia de salud a México, máquinas que producen, que operan con robots del más alto nivel, y ha vendido, sin que nadie lo moleste, ha vendido, estando en el gobierno, el PAN, y estando en el PRI, y estando yo en la oposición en el Senado. Nadie se metió con él. Vende unos ventiladores que es pecata minuta, y dicen, el hijo de don Claudio X González, ¿verdad?, vamos a combatir la corrupción. Bartlett, el hijo de Bartlett, porque no es él, que tiene 43 años, el hijo de Bartlett vendió carísimos unos ventiladores. El Seguro Social dice, da una conferencia y dice, eso es lo que necesitábamos nosotros y tenía ese precio. Ya eso no se dice nunca más. Y un ataque, otra campaña pagada, Joaquín, pagada, porque a mí no... ¿Por quién la paga, Manuel? Manuel, pues los intereses, hombre, los intereses que ahí están. No nos engañemos, hay una derrama de dinero para establecer campañas sin moral y sin límites, atacando a las familias, atacando permanentemente, pero no van a lograr que yo deje de defender a la CFE, ¿verdad?, y de defender y de evitar la corrupción de la CFE, que toca intereses enormes, Joaquín. Te lo digo. ¿No temes, ¿No temes, Manuel, en algún momento que el presidente diga, ya estoy harto de tantas broncas con Manuel Bartlett y que se vaya? Eso es lo que quieren. Eso es lo que están sacando en caricaturas y en artículos. Manuel Bartlett es el lastre. ¿Quién lo dice? Ellos son los que dicen, es un lastre Manuel Bartlett, porque ¿sabes qué? Que tiene castillos en las Lomas y es riquísimo y es un ladrón. Tengo 50 años en esto, nunca me han acusado de eso porque no tengo interés en el dinero ni he tenido nunca, y tú me conoces. Claro que hay intereses y ellos son los que están pagando y están haciendo de un medio de comunicación que son los medios para informar, están instrumentos de chantaje y de extorsión. Ahora, en el caso de tu hijo Manuel, ¿no crees que sí se mezclaba un Bartlett y otro Bartlett? Digo, la influencia del apellido en la venta de estos respiradores a precio tan caro. No es tan caro, no es cierto. Bueno, eso dijeron. Bueno, a eso dijo Claudio X González, ¿no? Ese es el que lo dijo. Y el Seguro Social contestó,
en conferencia de prensa en Hidalgo que no era cierto, que había sido una operación normal. Pero ya no se tomó en cuenta lo que se dijo. Tú mismo me estás diciendo, muy caro. Pues no es cierto. No es cierto, lo negó el comprador, que es el Seguro Social. Oye, y el que lo esté investigando el tema, la operación, la Secretaría de la Función Pública, ¿te preocupa? En lo absoluto. Yo espero que salgan y digan que no hay una sola operación que haya hecho esa empresa que sea corrupta o ilegítima. Para poderlo hacer necesitan una investigación y encontrar un contrato corrupto, un contrato inconveniente, y no lo han hecho ni lo van a poder hacer porque no es cierto. Pero ya me dicen, en fin, vendió tu hijo muy caro. Mentira. Bueno, Manuel, pues te agradezco que me hayas aceptado esta entrevista y que me hayas dado todo ese tiempo, Manuel. Estoy a tus órdenes siempre. Yo ya sabes que doy la cara y lo explico con toda claridad, aunque se enojen. Gracias, Manuel, que estés muy bien. Un abrazo. Otro abrazo, Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, respondiendo que está a favor de las energías limpias, la eólica, la solar, de la participación del sector privado. En lo que no está de acuerdo es que no le paguen, como dice, la transmisión por las cables, por las vías, por las calles de la Comisión Federal de Electricidad, la transmisión de esa energía, y responde que lo que le han dicho de sus propiedades y de las operaciones de su hijo con el Seguro Social, de la operación de su hijo con el Seguro Social, es producto de una campaña multimillonaria en su contra para sacarlo del gobierno del presidente López Obrador.